Familia, hoy voy a hablaros de la ley de la exposición. Y sí, desde República Dominicana, en concreto Punta Cana. Es una de las leyes que más he aplicado y que más me ha propulsado. Hay muchas leyes, sí, pero yo quiero hablarte de verdad de la que más me ha servido, con la que más he trabajado y porque considero que es extremadamente poderosa. Lo primero, darte la bienvenida, mi almita infinita, mi cachito de carne. Espero que estés a tope, muy enfocadito hacia tu objetivo. Recuerda que hay muchísima distracción, pero que ni a ti ni a mí nos van a sacar del foco, roquetón. Y ahora, más que nunca, o sea, te quiero súper, hiper, mega atendiendo tu objetivo, prestándole muchísima atención a todo aquello a lo que le prestas atención. Sobre todo, controlar mucho el piloto automático, porque venimos todos de estar en piloto automático, de ser llevados por circunstancias, y es hora de que cojas las riendas de tu vida y de tu mente y que elijas tú constantemente lo que quieres hacer y lo que quieres decir y con quién te quieres ajuntar, ¿no? Porque las compañías son muy importantes en este proceso. Pero bueno, hoy no te vengo a hablar de compañías, te vengo a hablar de la ley de la exposición, que es la que me ha traído aquí, es la que me está llevando a otros lugares y es la que me ha hecho avanzar en tan poco tiempo. Es una ley muy potente, muy poderosa, pero es una ley que no es fácil de aplicar. ¿Por qué? Porque tienes que invertir no solo dinero, sino lo primero, tiempo. Todos empezamos invirtiendo tiempo. O sea, al final, para tú poder invertir en una persona, deberías de conocer a esa persona, saber cuáles son sus valores, saber a lo que se dedica, ver sus casos de testimonio, ¿no? Documentarte un poco sobre esa persona y luego ya invertir dinero. Pero lo primero tienes que invertir tiempo, aprender de esa persona, de cómo piensa, ¿no? Cómo actúa, estudiarla un poquito. Y no solo eso, sino que enriquecerte de su estilo de vida si te gusta, claramente está, ¿no? Te hablo de un tipo de personas en concreto, personas que se centran mucho en el mindset, de la mentalidad, personas que o son empresarios, personas que han sabido dar con la clave del juego, que es trabajar la mentalidad, que es lo más importante, ¿no? Y crear esa mentalidad indestructible, inquebrantable, y recordar que eres un ser infinito, en el sentido de lo más sentido, era literal, eres un ser infinito. Tu cuerpo no, tu cuerpo es finito, te vas a morir, sí, es así. Y cuanto antes lo entiendas, antes vas a empezar de verdad a vivir. Y no a vivir desde la inconsciencia, no, porque como solo hay una vida, venga, voy a vivir al día a día con el dinero, voy a hacer tropecientas mil locuras, porque claro, solo se vive una vez. A ver, es una filosofía que a la juventud nos encanta, o más que nos encanta, nos la han insertado, ¿no? Porque no, eres joven, disfruta de la juventud, tal, y te acabas drogando, te acabas empotrando al primero que pasa, o no sé, acabas entrando como en un mod de vida que te das cuenta de que no estás viviendo. Lo que estás haciendo es destruirte con el lema de solo se vive una vez, soy joven. Cari, eres joven, aprovecha tu juventud para crear tu vida, ¿eh? Esos son los verdaderos G, los más inteligentes. No sé si hay un puto mosquito por aquí, pero siento como que no me ha picado ni uno aún, ¿eh? No quiero que me pique ahora. Quiero decir, tienes que empezar a usar el cerebro para potenciar tu propio cerebro, o sea, tu software, tu cerebro, tu mentalidad es la que crea la realidad, porque aquello a lo que le prestas atención, eso se expande. Entonces, la ley de la exposición, que es tan potente y de la que te vengo a hablar en este vídeo, es una ley que hace que tú puedas acceder a la realidad, al contexto, ¿no? Al paradigma de esa persona. Por ejemplo, yo cuando empecé, ¿qué fue? Cuando empecé en serio, quiero decir, ¿no? Porque al final yo llevo cuestionando, ¿no? Y siendo como turista espiritual desde el 2020, desde que pasó la pandemia, o sea, pandemia quería decir. Pero cuando de verdad me comprometí, cuando la vida me llevó al límite, cuando se me derrumbó todo a la vez, fue el 11 de abril del 2025, el año pasado, básicamente. Bueno, hará un año y medio, ¿no? La vida me puso a las personas correctas para que yo entendiera cuáles leyes yo debía de aplicar en este proceso para ascender
lo más rápidamente posible. Y ascender lo más rápidamente posible me refiero a llegar a tener esa libertad económica, porque tampoco es libertad aún la que tengo, pero sí considero que puedo estar aquí perfectamente mientras sigo invirtiendo en mi mentalidad, mientras puedo pagarme las cosas sin mirar precios, dependiendo, ¿no? Digo comida, por ejemplo, mis facturas están completamente pagadas y no me preocupa, me puedo comprar mi ropita, puedo vivir feliz, ¿no? Comparando con el estilo de vida del que vengo y el poco dinero que he tenido siempre, o la mala gestión que he tenido cuando he tenido dinero. Entonces siento que ahora sí que empiezo de verdad a saborear esa libertad que un día simplemente soñé, diseñé en mi mente, y con meditaciones y 800.000 más técnicas estoy empezando a experimentar. Entonces, al principio la vida me puso mentores. Bueno, al principio, pues como te digo, yo invertí mucho tiempo en aprender y en nutrirme de contenido gratuito de personas que ya tenían resultados que yo quería. No que quería ser ellos o tener su estilo de vida, no. Yo quería quizá tener algo de su estilo de vida o algo de esa mentalidad que tenían, ¿no? Entonces, con la primera persona que invertí así, bueno, la verdad es que yo ya tuve una maestra, pero esa maestra, ya en otro vídeo os hablaré de ella, era maestra, porque con ella fui a aprender a lidiar, a trabajar. Bueno, es que fue una gran maestra, aprendí mucho de ella, pero era más tema chamanismo, mundo esotérico, y no porque yo estuviese dentro del mundo esotérico, sino porque yo di con una persona que ya sí estaba en ese mundo y me tenía que enseñar lo que yo necesitaba en ese momento para afrontar unas cargas de la hostia, unas entidades que yo tenía, y bueno, no. Pero esa fue con la primera persona que yo invertí 300 euros en terapias, ¿no? En asesoramiento. Alguna medicina ancestral también he hecho para poder liberar bloqueos y entidades, y bueno, pero a partir del 2020, la primera inversión que hice fue a partir, de este proceso de año y medio que llevo, desde abril del año pasado, que yo ya no estaba con mi maestra, sino que yo ya estaba ahí en el campo, en una casita en el campo. En Instagram tenéis carpetitas donde podéis ver un poquito, ¿no?, cuál era mi mod y de qué manera yo me aislé y puse toda la energía y toda la carne en la brasa, tú sabes, ¿no? Entonces ahí, en el año en medio que llevo, cuando yo empecé, el primer mentor que me llegó de desarrollo personal fue Laín García. Bueno, el primero que me llegó no, pero era el que más me resonaba y el que la vida me estaba todo el rato indicándome que era el primero que yo necesitaba para empezar a resetear mi coco, ¿no? Porque hay mucha gente que habla de mindset, que son del desarrollo personal, de la metafísica, pero Laín era una persona que me podía dar lo que yo necesitaba en ese momento, que era dirección, hacerme recordar constantemente que si yo ahora lo que quiero es libertad financiera y trabajar creencias limitantes, tenía que apartar de mi vida, de mi realidad, de mi campo visual, ¿no?, ciertas distracciones, porque en el mundo espiritual, desarrollo personal, la gente se pierde pila, o sea, se van siempre a los mundos de los cielos o están todo el rato con temas que simplemente les interesa, pero los que de verdad les van a hacer avanzar no los tocan, porque claro, requiere de valentía, requiere de exponerte, como te decía. Al final, cuando tú tienes que exponerte a cierta nueva realidad o crear nuevos hábitos, el plan del boicoteo, tu propio sistema de creencias no va a querer, entonces te las va a poner de todas las maneras. Y sobre todo con el dinero, la gente es extremadamente rata para invertir en sí mismos, para invertir en distracciones, en consumir, No, pero no es porque no quieren realmente, es por la educación que a nivel social es la que manda, es la que nos han inculcado a todos, básicamente. Entonces, claro, la mente cuando tiene que invertir en sí mismo y no está acostumbrada a hacerlo, no lo va a hacer.
claramente está. Entonces es como solo del 1%. Hay personas que sí están muy comprometidas y muy dispuestas a poner todo el trabajo que hay que poner, porque es muy masivo el trabajo que tú tienes que poner para lograr tu objetivo. Estás en un juego, para mí la vida es un juego, hay muchas realidades, cada mente es una realidad, cada mente es una educación, es una visión de ver esta vida. Entonces tú tienes que empezar a ver de qué manera tú quieres ver este mundo, si te quieres enfocar en lo malo, si te quieres enfocar en toda la abundancia que hay y en todos los sueños que tú puedes cumplir, porque cada cosa que tú te propongas la puedes cumplir. Evidentemente, si tienes a los mentores correctos, pones el dinero y el trabajo constante, ¿no?, de invertir tu tiempo y mantenerte en esa rutina para reforzar el nuevo sistema de creencias que tú tienes que insertar en tu software. Quiero decir, o sea, tú ahora tienes una manera de ver la vida y unas creencias. Si ya te cuesta invertir dinero en ti, vamos a poner ese ejemplo, te va a costar llegar ahí. Sí, porque el dinero es compromiso. El dinero hace un filtro muy grande. Yo, por ejemplo, al principio hacía cosas bastante gratis. Regalaba cosas en el sentido de, venga, va, hago un día de llamadas de 10 minutos para ver si puedo ayudar a una persona, ¿no?, en su proceso y darle, no sé, como tips, como una guía, aunque sea poco tiempo, pero hacerlo de esa manera. Te das cuenta que la gente no lo valora. Es que ni siquiera muchos se presentan. Pongo un valor y ya ahí, me escriben muchísimo más, hacen por buscar el dinero y lo acaban pagando. Pero porque el dinero hace el filtro, como te digo. Entonces, cuando tú ves que tu propio sistema de creencias busca todas las excusas posibles para no pagar, no porque no llegaré a fin de mes, no porque no tengo este mes, no porque no sé cuánto, no. Vas a llegar quizás sí en 8 vidas o cuando te queden 3 para morir en esta. Cuando te queden 3 días para morir en esta, quiere decir. O sea, es complejo porque el dinero hace de filtro. Y no solo eso, sino que la persona que te ha estado enseñando de manera gratuita y que tú has aplicado, la vida compensa todo. La vida es una balanza. Entonces, si esa persona te ha estado aportando mucho valor y tú no devuelves con un intercambio energético como el dinero, poniendo tu parte, ¿no?, pues la vida va a hacer que tú no sigas avanzando, porque la persona que te ha dado mucho a nivel de conocimiento, de guía, de motivación, que tú no valores ese trabajo, no aposta, quiero decir, es inconsciente. Si tú no escuchas las señales que la vida te está dando de invierte aquí porque va a ser tu siguiente nivel, porque te va a llevar y te va a propulsar a la siguiente casilla, más dinero, más mentalidad, más paz en tu interior, más control sobre tus propios actos, mejores hábitos. Si tú no pones la energía, si tú no le devuelves a esa persona que tanto te ha aportado, la vida te va a mantener estancado ahí y no vas a crecer. Será de gente que sabe mucho sobre espiritualidad, sobre neurociencias, sobre metafísica, y los ves como que no acaban de avanzar. Pues es porque no invierten dinero en mentores o en esos mentores que tanto le han enseñado de manera gratuita. Eso es lo que tú tienes que entender. Es una de las leyes también más potentes. Saber leer la vida. Lee la vida constantemente, la vida todo el rato te está hablando. Y yo, pues es lo que hice. Primero invertí en la persona que que me aportó, de manera gratuita muchísimo. Yo apliqué mucho porque yo soy de acción-reacción. Yo aplico todo lo que aprendo si veo que sí me va a servir para propulsarme. Entonces yo invertí con Laín García 999 euros en una mentoría de 3 meses sobre creencias. Y esa mentoría, pues la verdad que me reseteó y me puso como en un punto en el que yo como avatar y como persona que venía de un nivel de conciencia muy bajo y de una realidad donde todo este mundo y todos estos conceptos no se desconocen, me puso como en la casita de salida, ¿no?, del juego. Me dio dirección, me dio una guía y yo ya sabía cómo tenía que obrar, de qué manera tenía que trabajar y qué nivel de acción yo tenía que poner. Entonces, los 3 meses que estuve con 3000 personas, ¿no?, fue poner muchísimo trabajo. Bueno, he puesto durante
el año y medio demasiado trabajo, pero ahí estaba empezando, ¿no? A acostumbrarme a ese ritmo. Y efectivamente, de ahí, en esos 3 meses, me propulsé muchísimo. Y la vida me puso otro mentor. Ahora necesitaba ya no solo dirección, que ya tenía un poquito más de dirección, sabía de qué manera quería yo aportar en redes sociales, empecé a crear contenido cada día para YouTube, para mis otras redes sociales también, a darles mucho contenido de valor a la gente, a ayudarlos mucho a través de mis vídeos, pero necesitaba abundancia, necesitaba que mi avatar, mi ego, tuviese ganas de hacerlo, ¿no? Ponerle la chuche que yo le digo. Entonces yo ahora necesitaba un siguiente mentor, pero que tocara más la materia. Sí, que fuera un loco o una loca de la materia y que le encantara jugar en esta realidad. Entonces la vida me puso a Yados. O sea, es que mucha gente lo odia, no le cae bien por su manera de expresarse. Me la pela, sinceramente. Soy una persona que tiene con una opinión muy propia. O sea, tengo la capacidad de saber apartar las cosas de las personas que no me gustan y quedarme con lo que sí me gusta si esa persona tiene mucho que aportarme. Entonces, Yados es una persona que me enseñó a amar la materia. Yo venía de niveles de conciencia muy bajos, de no valorar el dinero, porque había prescindido del dinero muchos años de mi vida, porque vivía gratis yo en esta vida. Sí, por situaciones económicas. Y al final Yados fue una persona que me hizo amar, ¿no? La materia, y que todo el trabajo que yo ponía durante el día, sobre todo para los momentos en los que yo no veía resultados, el recordar que yo quiero disfrutar de la materia, que yo quiero tener cochazo también, que yo quiero tener una pedazo de casoplón, o simplemente quiero viajar, o quiero tener esa libertad para poder disfrutar en esta materia y no ver como que yo no tengo esa opción, ¿no? No, o sea, él me hizo descartar esa opción, esa posibilidad de mi mente, básicamente. Entonces, él me estuvo alimentando mucho a nivel de abundancia material. Y recuerdo en una mentoría que fue la última que hice, estuve con él un mes solo. Yo pagué la formación, bueno, él tiene la universidad Yados, que le dice, ¿no? Y ahí tiene como packs. Entonces yo estaba en un pack que no era el más bajo, sino el medio, básicamente. Le llama Campus. Es un año, tú puedes pagar una membresía de un mes, o pagas el año entero y te sale un poco más barato, un poquito solo, 100 euros menos creo. Entonces yo pagué el año entero a tocateja así, pum, para quitármelo de encima. Y tampoco tenía yo un sueldazo, no, cobraba el paro creo en ese momento, y cobraba 900, 800, pero ahorraba mucho y sacrificaba muchísimo. Entonces fue una inversión que hice también, y esa inversión me propulsó muchísimo. Estuve un mes solo con él porque sentí que ya no necesitaba más estar con él en ese momento. Me vino también otro mentor para aportarme otra cosa, pero la última mentoría que estuve con él, te digo, un mes, y cada semana una mentoría que hacía los sábados, ¿no? Donde pues él le daba acceso a las personas para que le preguntaran y él respondía. Entonces, en una de esas mentorías, que era la última, ya llevaba yo un mes con él, yo levanté la mano y él me dio turno para hablar. Entonces, yo no sé, no recuerdo muy bien qué le dije o qué le pregunté, pero lo primero le di las gracias porque me estaba enriqueciendo muchísimo a nivel de amar la materia, de ser como esa niña, ¿no? Que quiere jugar, que quiere pasárselo bien. Y él me respondió algo tan poderoso, me puso una semilla de poder en la cabeza, que eso fue lo que ya me hizo saber que de momento yo no necesitaba estar con él, sino necesitaba seguir aprendiendo más sobre mi área de conocimiento, que era lo que me iba a propulsar a mi siguiente nivel. Entonces él me dijo, bueno, delante de casi 1000 personas, y bueno, el chat, todo el mundo me estaba comentando, wow, qué energía, tú vas a llegar muy lejos, sigue así, vente para el VIP. O sea, la gente que estaba ya como con él en programas como más de valor me decían, vente para aquí. Y él me lo dijo, y lo dijo delante de todos, que yo era una persona que como siga así, lo voy a lograr todo lo que yo quiera y en muy poco tiempo, porque tengo un fuego, tengo una hambre, tengo un compromiso, tengo unas ganas de exprimirme y de potenciarme y de ponerlo al servicio del mundo, que
que no es normal, que no se suele ver, ¿no? en esta vida. O sí están, pero están muy ocultos, te tienes que poner a la frecuencia de esas personas, ¿no? Para poderte básicamente exponer a su realidad. Entonces, ¿qué pasó? Que yo ya me expuse a la realidad de Laín, un hombre que vive por y para el trabajo. O sea, es muy loco como Laín acciona diariamente. O sea, es que es wow, es pura inspiración. Luego ves a Yados, que es una persona que por redes sociales te puede pintar una realidad, pero luego lo conoces, ¿sabes? Un poquito fuera de las redes y te das cuenta de que es un osito, es súper cariñoso, es súper generoso. Es una persona que de verdad está puesta para guiar a otras personas, que lo hace de corazón, que habla muchísimo de Dios. Eso me gusta mucho, al margen de la manera en la que tiene él de ver Dios. Yo no lo veo igual que él, pero da igual. Al final la mente humana necesita comprender la realidad con formas, con personas y bueno, está bien, ¿no? Pues su creencia que tiene, pero lo que más me gusta es la intención que tiene, ¿no? Y el compromiso que tiene de verdad ser cada día mejor y de guiar a las personas desde el corazón, ¿no? Y te das cuenta de que cuando una persona está en el corazón, es que la vida a través del avatar, a través de nosotros habla. Cuando hay un ego, cuando hay una mente, empieza a hablar tu sistema de creencias. Y es impresionante porque te das cuenta de que la vida te dice a través de una persona lo que tú necesitas escuchar. Y él pues me puso la semilla de poder de tú lo vas a lograr. Sigue así. Y yo, wow. Entonces de ahí pasé a otro mentor que fue... que en verdad yo antes de invertir en Yados iba a invertir en otro mentor que es alumno de Yados, que es Mario Peláez, pero en ese momento la vida no quería que yo invirtiera en él, no estaba yo en la frecuencia de Mario, pero porque también Mario ahí estaba cambiando de frecuencia, estaba entrando en una realidad más metafísica, estaba también como reajustando todo su mundo. Pero yo estaba muy principiante, ¿no? Necesitaba como ese chute de acción masiva porque ya también, ¡buah!, es como el sargento, es el militar del emprendimiento. El nivel de trabajo que pone ese hombre, la rutina que tiene, oye, que no la salta, vamos, ni aunque se parta el mundo, ¿no? Es muy, muy extrema. Pero bueno, al final pues la vida me quiso llevar para Yados y de ahí, al mes de estar con Yados, invertí en Javi Rodríguez. Antes de estar con Javi Rodríguez e invertir en él, estuve también escuchando mucho a Diego Dreyfus. Es una persona que a nivel de filosofía y tal, y cuestionar, me gusta y me gustaba muchísimo escuchar en ese momento porque me fue como también haciendo cuestionarme muchas cosas de esa parte del proceso. Entonces me expuse a la realidad de Diego Dreyfus. También Diego es como un niño, es un niño que ha entendido que aquí pues estamos para pasarlo bien, para jugar, pero también para caminar en propósito. Entonces tú ves a una persona que está en propósito mientras se lo pasa bien, mientras es empresario, que viene a tener un despertar, una vida de estas que te llevan al límite, al extremo. Entonces bueno, yo antes de invertir en Javi estuve como un par de meses entre Diego Dreyfus y otro mentor que no lo voy a decir porque de ese no quiero ni hablar. O sea, tengo una experiencia súper desagradable que yo le agradezco a la vida y la vida lo sabe, pero fue un trauma. Quizá más adelante os pueda explicar esto, pero ahora no me siento preparada porque lo más seguro es que lo hable desde el ego y no quiero, sinceramente. Estoy muy agradecida con lo que aprendí de esa persona, porque tú no das con una persona si no es porque lo que tienes dentro lo acaba proyectando, ¿no? Tu propia mente te acaba llevando a esas personas. Entonces aún estoy haciendo ese trabajo de aceptarlo, de integrarlo y de verlo como una experiencia que sí o sí necesitaba vivir para recuperar mi poder, porque a veces creemos que porque estamos viendo algo fuera es porque nosotros haríamos eso. No siempre, evidentemente. La vida te pone también lo que no estás viendo, que tienes que trabajar, porque si no ese tipo de personas te pueden quitar tu poder, te pueden hacer sumiso, sumisa, ¿no? Un fan.
Y bueno, pues al final todos tenemos ego y todos queremos ese ego bien explotado. Entonces cuando no trabajas tu propio ego y no te pones en el centro constantemente, tu ego te arrastra. Y ese mentor pues tenía un ego, la verdad, que bastante explotado. No había una conciencia sobre realmente lo que le habitaba en el mundo, en su realidad. Yo también iba con una inconsciencia porque habían sombras de mí que yo no veía. Entonces pues la vida me metió con ese mentor, y no fue una formación, fue a un retiro que le fui, no un retiro de medicina, no, simplemente era un retiro pues como para filosofar y este rollo, pero lo pasé muy mal, me acabé desmayando. Simplemente te digo esto porque fue muy heavy, no pude comer, no pude dormir. Y era un lugar en el que a nivel energético yo no podía más sostener. Entonces bueno, la vida me enseñó lo que me tenía que enseñar, y ya cuando salí de ahí pues ya me metí con Javi Rodríguez. También pagué una formación de 1.500 así a tocateja, y estuve también con su mujer, con Valentina Ortiz a la vez, o sea que estaba con los dos cada día exponiéndome a su realidad. Y eso es el poder de la exposición, de que yo no he estado en contextos ni en realidades de mi viejo entorno, sino yo he estado en realidades de millonarios conscientes, de empresarios, en los que mi mente cada día lo que ha estado viendo y de lo que se ha estado nutriendo es de millonarios, de gente que cuestiona, de gente que pone un trabajo masivo, pero de locos, o sea, no tienen nada que ver con el trabajo que que yo he llegado también a poner, ¿no?, en mi pasado. Y no me refiero a que no sean trabajadoras las personas, ¿no?, con un nivel de conciencia más bajo. Ese es el problema, que la gente trabaja mucho a nivel físico, pero poco la mente. Y la mente es la que te lleva a la realidad que tú quieres. O sea, el activo es la mente, es la que te genera el dinero, es la que te hace ver las oportunidades, es la que moldea tu realidad. Y el sistema te ha enseñado a trabajar mucho desde la fuerza, no desde el poder. Y eso me lo enseñó Javi, ¿no? Y a trabajar más desde ese poder interno, desde ese centro, para que luego el efecto se vea más rápido. Y ya pues estuve un par de meses con Javi Rodríguez, fui a la cumbre, que la cumbre es un evento que él hace, una gira que hace por todo el mundo, reúne a todas las personas que están en Millonarios Conscientes, que es como un club de millonarios conscientes. Tiene sus mentorías semanales, bueno, hay muchísima formación. La verdad es que Javi Rodríguez lo quiero muchísimo, estuvo en un momento muy, muy poderoso, porque yo estaba pasando pues por lo del retiro y había vivido un gran trauma. Entonces bueno, él con su filosofía, con toda su formación me ayudó muchísimo a salir poco a poco y a ir viéndolo desde el amor, ¿no?, todo eso. Entonces bueno, me nutrí mucho de él, de su pareja también, de Valentina Ortiz, mi niña, que es un encanto, es dulce, es trabajadora. Pero bueno, pues al final cada uno tiene su camino y yo no vengo a ser una seguidora. Yo soy una persona que admira muchísimo, muchísimo, y admiro de verdad. Y cuando veo una persona, pero tengas mucho dinero, hay un pájaro, hostia puta, hay un pájaro precioso, pero precioso, que solo yo voy a disfrutar ahora mismo por estar en el Caribe, niña. Wow. Siento eso, que cada uno viene a encontrar su propio camino, que ya hay muchos Budas, que ya hay muchos Jesús, que ya hay mucho filósofo y mucha copia, y siento que lo guapo de esto es encontrarte, profundizar mucho en tus sombras y en tu mente para entender cuál es tu lugar aquí, a qué has venido, ¿no? Entonces, honrar tu historia, pero crear tu propio camino. Y yo pues eso, ya no soy fan. Antes sí lo era. Cuando yo empecé en todo esto, creo que todos pasamos por esa fase de ser super fans y ponerte tú aquí abajo y al mentor aquí arriba, y en la vida lo que todo el rato te quiere enseñar, ¿no?, que el poder es tuyo y que dejes de ser fan, porque eso hace que tu poder baje. Es automático, porque la luz crees que solo la tiene esa superstar, que también eso Hollywood nos ha nutrido mucho de eso y nos ha programado mucho con eso, pero no, mi rey, mi reina, o sea, tú eres igual de estrella que esa persona, simplemente quizá tú estás en otro punto de tu aprendizaje, y simplemente pues el recuperar tu propio poder va a ser un proceso más lento. Quizá esa persona a la que admiras ya ha recuperado su poder, por eso tú la admiras. Entonces en esta vida siempre tiene que haber un verdugo y un víctima.
¿no? Un bueno y un malo, un fan y una superestrella, y recuperar tu poder y reconocerte como una estrella y ver a los demás también como una estrella, te pone en el mismo lugar. Entonces tú desarrollas esa habilidad de saber aprender, de admirar, pero desde tu lugar, cuestionando y sabiendo rechazar lo que no te va a aportar esa persona porque no vibra contigo, y extraer y empaparte de todo lo que sí, ¿no? Porque quieres experimentarlo, porque en esa área en concreto esa persona sabe más que tú, quizá con el dinero, con los negocios, quizá con el fitness, quizá algo, ¿no? Que sabes que esa persona te puede potenciar a tu identidad. Entonces, después de invertir en Javi y en Valentina, que también estuve como un mes o con Javi estuve 3 meses y con Valentina estuve 1, aprox. Ahí ya la vida me llevó a un siguiente nivel, que es Marta Marcilla. Yo a Marta Marcilla la llevaba escuchando desde el día en el que yo invertí en Laín García. O sea, Marta fue una chica que yo conocí pues a través de un podcast, Tengo un Plan, y me gustó mucho su manera de hablar. Era una mujer como que tenía una performance muy guay, un personaje muy guay, pero lo hablaba siempre desde esa verdad suya, ¿no? No queriendo demostrarte algo o que es una trascendidita o no. Es una persona muy auténtica en ese sentido. Evidentemente también está en el camino de aprender y de evolucionar, pero me llamó mucho la atención y siempre la escuchaba, y yo la empecé a seguir y la seguía al margen de estar con otros mentores, ¿no? O sea que era muy loco, porque la vida como que me ponía a esa persona para que yo consumiera mucho su contenido gratuito, pero yo aún no estaba a nivel de frecuencia preparada para invertir dinero en una formación o en su academia. Y que la academia la sacó cuando yo estaba con Javi Rodríguez. O sea, esta persona, Marta Marcilla, no llevaba mucho tiempo en las redes sociales, y yo pues cuando vi su podcast llevaría pues unos 5 o 6 meses subiendo contenido, exponiéndose, mejor dicho, ¿no? al mundo de las redes. Entonces era como que yo aún me estaba preparando, me estaba poniendo, ¿no? Para que cuando la vida me diera la oportunidad de acceder a su academia, o cuando ella montara un proyecto o un programa, yo pudiera ir. Entonces la penúltima mentora que yo invertí fue en Marta Marcilla, en su academia. Le cogí una formación de desarrollar más el ser y también tema de negocio, de ventas. Me costó 2.400 creo, aprox, y ese programa me potenció mucho. Mira, más que el programa en sí, lo que más me potenció del pack del programa eran las mentorías que yo tenía con ella. Eran muy heavy. ¿Por qué? Porque yo cuando empecé, yo me aparté de todo el mundo, de mi familia, de mis amigos, de todo el mundo. Corté contacto con todo el mundo. Y a mi mente le dije: voy a crearte nuevos, mejores amigos. Y esto me lo enseñó Laín García cuando invertí en él, porque él también lo había hecho. Entonces me pareció muy buena idea y yo también lo hice. Dije: pues mira, a ver, te voy a dar nuevos, mejores amigos, pero estos van a ser billonarios, millonarios y conscientes. Uno de ellos era Laín, que lo estudiaba mucho y veía muchos vídeos también. Otros mentores. También tenía millonarios y amigos súper conscientes, inteligentes, que no los veía físicamente, eran en libros. Por ejemplo, Napoleón Hill era uno de mis mejores amigos, me he leído bastante libros de él. O Robert Kiyosaki, el de Padre Rico, Padre Pobre, también era un bestie mío. Marta Marcilla también. Marta Marcilla era de las típicas amigas que quieres tener siempre al lado, porque cualquier cosa que te pase sabes que esa persona te puede decir y acompañarte en ese momento, y te va a liberar y ayudar y a potenciarte. Entonces yo cuando veía sus vídeos sentía que ella era mi amiga. Sí, literal. Entonces cuando ya pasé por todos estos mentores y acabé con Marta Marcilla, yo un día levanté la mano y no me lo cogí. Era la única que levantaba la mano, no me daba paso. Al otro también levantaba la mano, no me daba paso. Y al otro que también levanté la mano, que ya estaba como en plan, pues mira, ya la levanto por estadística, no espero que en algún momento. Entonces ella dijo: bueno, chicas, ¿qué os parece si os doy paso y me preguntáis? Y yo: no puede ser. Entonces en esa mentoría yo pude hablar con ella así, y que ella me conociera y yo decirle: Marta, que tú y yo éramos amigas y tú no lo sabías. Y bueno, no, fue una llamada súper divertida, y ella se rió mucho y me dio un asesoramiento muy bestia, porque justo yo estaba empezando a estudiar un poco el tema de los bienes raíces, de los inmuebles, para ver si eso me llamaba la atención, para hacer una inversión. Y ella fue la que me guió muy bien, me dio
me dio muy buena guía y gracias a esa guía yo pude coger dirección también en este mundo de los inmuebles y del real estate, que es tan complejo y tan difícil, y saber si de verdad me resuena, porque era como que yo tenía muchas opciones, pero yo me estaba yendo como a niveles muy altos, como que no. Entonces ella me dijo, no, empieza por aquí. Y yo, vale. Y literal, por empezar por ahí, pude ver que eso no era lo mío. Por lo menos ahora. Tengo ahora un poco de conocimiento sobre el tema de los inmuebles, muy poquito, porque incluso he ido a ver pisos y tal. Pero al ir, al exponerme y al moverme, la vida me dijo, pues muy bien, por moverte te voy a descartar esto porque no es realmente lo que ahora necesitas, ¿no? Necesitas potenciarte más en otras cosas, en tu área de conocimiento y en seguir con lo que estás creando, que es muy poderoso. Dejar de tenerle miedo al dinero, porque si yo quería invertir en inmuebles, era porque sí o sí quería más dinero, no quería tener la opción de no tener ningún tipo de ingresos si esto no funciona así y tal. Entonces era por miedo realmente, no porque me resuene, ¿sabes? O sea, yo iba a los inmuebles, pero iba en plan como si tuviese que ir a mi trabajo del almacén, te lo juro. No era algo que me resonara. Y ponerme a grabar vídeo y crear mis propias formaciones y tal, sí es algo que me llena, me enriquece y me aporta mucho. Entonces, esto es el poder de la ley de la exposición, exponerte a la realidad directamente de esa persona, ver cómo habla, ver cómo trabaja, ver de qué manera obra, cuáles son sus valores. Eso es lo que más te va a impulsar, te lo juro. Los libros sí son muy valiosos, pero yo, por ejemplo, soy una persona que aprende muchísimo más desde la práctica, en directo, aprendo muchísimo más y súper rápido. El leer, el estar intentando memorizar o integrarlo desde esto que es como más teórico, siempre me ha costado y me ha hecho ir más lentamente, quiero decir, ¿no? Entonces es muy poderoso que vosotros entendáis que la ley de la exposición siempre os va a propulsar muchísimo más y que si empezáis a exponeros a esa realidad os vais a volar, viaje multidimensional. Y bueno, por último, ahora estoy con mi último mentor, con el último mentor que he invertido, que es Mario Peláez, el chico que iba a invertir mientras yo estaba entre Yados y pues bueno, la vida me puso a Yados en ese momento y después de pasar por muchos mentores más, ahora estoy con Mario Peláez, que es una persona que está creando algo muy similar a lo que yo estoy creando. Entonces ves cómo la vida es perfecta, es un hilo conductor, es un plan extremadamente perfecto, o sea, te lo juro, aunque pases por cosas desagradables, en ese momento se está viviendo de el otro polo, lo denso, ¿no? Las emociones que no nos gustan, como la rabia, como el no ver resultados, como el drenaje de energía, como las pocas ganas. Pero es porque eso te va a entrenar y te va a fortalecer y te va a crear una mentalidad que muy pocos tienen en este mundo. Entonces, de verdad, confía en tu proceso, pero exponte, métele a tu campo visual eso que tú quieres ser o de eso que tú quieres aprender. Empieza a obrar desde ese lugar. Y nada, familia, deciros que desde el puto Caribe te mando un pedazo de beso, un pedazo de abrazo y mucha fuerza, mucha energía. Mucha fe, por favor, tened mucha fe, que la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Tienes que estar completamente convencido de que eso ya lo estás viendo y no con los ojos físicos, sino con el mental, controlando la pineal. Usa la facultad elevada de la imaginación para visualizar, no me salía, visualizar esa realidad que tú quieres vivir y de verdad, ponle acción, ponle ganas, ponle dinero y ponle tiempo. Y tú, bueno, lo has logrado ya, o sea, para ti el éxito es inevitable. No sé qué me está pasando, que ahora me estoy ya decayendo. Tengo hambre, no he desayunado y me está esperando el puto Caribe, ¿sabes? Para gozar, entonces mi mente ya quiere desconectar. Familia, si tú quieres seguir potenciando tu mentalidad, quieres empezar una marca personal o quieres mejorar tu marca personal sin tener necesidad de viralidad o depender de tendencias, accede a este link que te voy a dejar yo aquí abajo para que te lleve a un grupo privado de WhatsApp. Es gratuito, tranquilo, donde yo te voy a estar pasando píldoras, te voy a estar pasando tips, te voy a pasar vídeos, te voy a pasar cosas que yo considero que te podrían ir muy bien para este proceso. Y si crees que estás preparado ya para acceder a mi ticket más bajo, como el de Hackea tu Mente, que es una membresía mensual, también accede a este grupo que tendrás mi contacto para ponerte en contacto conmigo. Me expliques tu caso y si yo considero que estás preparada para un programa de pago, yo te lo voy a decir. Si veo que no, te voy a decir que sigas consumiendo mi contenido gratuito para conocerme más y para aplicar primero lo gratuito, que eso es lo que te va a propulsar. Así que nada, familia, os quiero muchísimo y disfrutar la fruta, disfrutar de la vida, disfrutar de vuestro proceso, porque lo más importante, el proceso. Chao, nos vemos en el siguiente.